Gloria al Señor, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos tenido algunos inconvenientes con el sistema de sonido, pero ya estamos en vivo, gracias al Señor. Ya estamos en vivo, dispuestos para compartir la palabra del Señor en esta hora. Saludamos a todos los hermanos y amigos que toman a bien conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema que ustedes ya pueden ver allí en su pantalla. Es este tema, ministerio profético, ¿real o falso? Ante la situación que vivimos hoy en día, es necesario, revisar si estos ministerios son verdaderos o son falsos. Vemos nosotros que en la actualidad se han levantado muchas personas, tanto hombres como mujeres, diciendo que están dando un mensaje en nombre de Dios. Diciendo que están dando un mensaje en nombre de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Realmente estos son hombres y mujeres de Dios? ¿Realmente estas personas están hablando inspirados por Dios? Es necesario que nosotros meditemos y que vayamos a la fuente directamente si esto es real o no es real. Gloria al Señor. Vamos a meditar entonces en este tema. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo se ha encargado de constituir estos ministerios, 5 ministerios. Apóstoles, que lo estudiamos en un programa anterior. Los profetas, tema que estamos abordando el día de hoy. Y luego continúa con los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero la gran pregunta es, ¿estos ministerios están vigentes el día de hoy? ¿Estos ministerios están todavía cumpliendo la labor? O sea, Dios sigue levantando profetas en estos tiempos. Es necesario que nosotros lo consideremos, pues si Dios no está levantando a tales hombres y mujeres, estaríamos frente a un ministerio que está usurpando un papel. Estaríamos frente a hombres y mujeres que están hablando falsedad. Pero es necesario que vayamos a la Biblia y nosotros revisemos qué dice la Biblia al respecto. Porque muchas personas, como es natural, muchas personas están a favor y otros están en contra. Dice la palabra del Señor que Él mismo constituyó tales ministerios. El Señor mismo constituyó estos ministerios con el propósito, como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si hay profetas en este tiempo, si hay algún ministerio profético en este tiempo, es necesario que estos hombres y mujeres ejerzan esta labor enfocados en el propósito bíblico, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que la iglesia, la membresía, sea ministrada y que reciba palabra verdadera de Dios. Y debería entonces ser notorio que estos hombres están hablando verdad. Debería haber una evidencia. Deberíamos nosotros ver cambios
notables en la vida de las personas, y en ellos mismos deberíamos ver evidencias de que son hombres y mujeres de Dios. La palabra del Señor nos habla, por ejemplo, cuando se nos narra aquel pasaje donde dice de la muerte de Lázaro. Perdón, el pasaje donde nos habla acerca del rico y aquel hombre mendigo. Dice la Biblia que aquel hombre que había muerto, el rico, dice la Biblia que este hombre estaba ya pensando también en sus seres queridos, en su familia, que todavía seguían vivos. Él estaba pensando que no era correcto que aquel hombre, que aquellos hermanos vinieran también a aquel lugar de tormento. El rico y Lázaro, Lucas capítulo 16. Y este hombre le dice a Abraham, le dice: Padre Abraham, permite que Lázaro vaya a mis hermanos y entonces les advierta, les predique, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y la respuesta de Abraham fue la siguiente: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Entonces nos damos cuenta que cuando Jesucristo, por ejemplo, durante su ministerio, hablaba de los apóstoles y los profetas, se refería a ese tiempo en el cual él estaba en ese momento. Pues antes de que iniciara el ministerio de Jesucristo no encontramos ministerios apostólicos, porque fue Jesús mismo que constituyó los apóstoles. Entonces, en cuanto a los profetas, el Señor está considerando a los profetas del Antiguo Testamento y está viendo, según Jesucristo, Él está viendo hasta el tiempo de Juan el Bautista. El Señor está viendo hasta el tiempo de Juan, porque dice que los profetas son hasta Juan. En Lucas capítulo 16, versículo 16 dice la palabra del Señor: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero dice claramente, en palabras del Señor Jesucristo, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, tiene un punto donde se marca, se establece un nuevo tiempo. Eso es lo que nos dice Jesús en este texto, Lucas 16, 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, desde Juan, desde entonces, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero aquí hay una palabra que enlaza a la ley y los profetas y hasta Juan, y dice, eran hasta Juan. Si nosotros queremos revisar honestamente, sin caer en prejuicios, sin caer, mire, de una manera sin falta de juicio, sin falta de conciencia, entonces vamos a ver puntualmente lo que realmente Jesucristo dijo. En primer lugar, Él está diciendo, la ley y los profetas eran hasta Juan. De repente nosotros podemos preguntarnos, pues entonces el ministerio profético caducó con Juan el Bautista.
De ser así, entonces todo profeta que se levante en este tiempo sería un falso profeta. Si alguien se levanta, mire, diciendo, así dice el Señor, tal y tal cosa, o alguien de repente tiene un ministerio, una congregación, y en el nombre del ministerio dice ministerio profético, por ejemplo, la Biblia abierta, solamente por decir algo, ministerio profético, la Biblia abierta. Cuando nosotros miramos ese título, ministerio profético, entonces nos preguntamos, yo sé que muchas personas se sienten inquietas y empiezan ahí como a razonar y empiezan a cuestionar y dicen, pero esos ministerios proféticos realmente están aprobados por Dios en este tiempo. Si el Señor dice claramente que la ley y los profetas son hasta Juan, ¿qué pasa entonces con estos hombres que se levantan diciendo que son profetas de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Yo le pregunto, ¿pero alguna vez usted se ha tomado la dedicación y el esmero para revisar conforme a la Biblia si esto es real o es falso? ¿O sencillamente se ha dejado llevar por opiniones diciendo, sí, este profeta es verdadero porque la Biblia lo dice? O de repente diciendo apresuradamente, no, este ministerio es falso porque la Biblia dice que los profetas son hasta Juan. ¿Quiere saber qué dice la Biblia realmente? Acompáñeme para que hagamos un recorrido por las Sagradas Escrituras y entonces podamos descubrir qué es lo que dice la Biblia al respecto. Aquí puntualmente en Lucas 16:16 el Señor está utilizando una expresión que nos deja como una apertura, porque no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, la ley y los profetas son hasta Juan, a que yo diga de la forma como está escrita, que dice la ley y los profetas eran hasta Juan. De allí nosotros tenemos que notar que hay una diferencia. Y cuando dice eran hasta Juan, nos deja la posibilidad, la apertura de que entonces puedan haber más profetas después de Juan, por la expresión que Jesús ha utilizado. Dice eran, como quien dice, hasta el tiempo de Juan estamos marcando una etapa, pero a partir de Juan estamos marcando una nueva etapa. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y nos dice, por ejemplo, que advertencias acerca de falsos profetas, por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchas veces nosotros nos apresuramos y tomamos un juicio incorrecto. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos hace que nosotros juzguemos injustamente, incorrectamente. El Señor está dando esta advertencia. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Será que aquí ya encontramos la verdad absoluta? Cuando el Señor dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, y el Señor está advirtiendo en el mismo tiempo
que se guarden de los falsos profetas. Cuando leemos en Mateo 24, versículo 11, dice el Señor, una vez más, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lucas 6, 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían de sus padres con los falsos profetas. Si nosotros tomamos estos versículos y realmente no tenemos un estudio bíblico honesto, llegamos hasta aquí a la conclusión, y podríamos leer muchos más versículos. Hay muchos más versículos que nos hablan al respecto. Podríamos llegar a la conclusión de decir verdaderamente el ministerio profético llegó hasta el tiempo de Juan, y Juan el Bautista fue el último profeta aprobado por Dios y claramente declarado por el Señor Jesucristo en Lucas 16, 16. Yo quiero decirles, amados hermanos, que es necesario que nosotros como cristianos nos esmeremos en el estudio de la palabra del Señor. Yo quiero decirles que en la actualidad, en estos tiempos cruciales, necesitamos realmente estudiar la palabra del Señor. Yo sé que muchos ministerios y muchas congregaciones, muchos pastores y maestros han tomado enseñanzas del pasado y luego con el correr del tiempo han venido nada más repitiendo una, otra y otra vez lo que se ha dicho en el pasado. Y tienen sus bosquejos, tienen sus libros que han transcurrido de generación en generación y no han sido editados en los últimos 10, 15 o 20 años. Yo quiero decirles, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, con todo amor se lo digo, hagamos revisión, hagamos una nueva edición de los materiales de enseñanza, de los doctrinarios de nuestros ministerios. Hagamos una revisión y liberémonos de prejuicios, porque es muy posible que en esos materiales hayan errores y nosotros hemos venido repitiéndolos una, otra y otra vez y estamos enseñando de la misma manera porque hemos confiado en esos materiales sin tener un juicio sano, saludable, de ir directamente a las escrituras y comprobar si aquello efectivamente es bíblico o si fue nada más un comentario, una opinión personal de la persona quien elaboró aquellos documentos de enseñanza. Hoy la enseñanza en las iglesias se ve sumamente vulnerable y no es de extrañarse, porque la palabra del Señor dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos profetas, algunos apostatarán de la fe, dice la palabra del Señor, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Amados pastores, amados hermanos y líderes, urge que nosotros realmente estudiemos la palabra del Señor. Revise los libros. Quiero decirle que muchos de los libros que se han estado utilizando y que sencillamente nosotros los tomamos y los damos por hecho de que eso es verdad, muchos de ellos vienen de la Iglesia Católica. Muchos son comentarios y opiniones muy personales y malintencionadas de paso que nacieron en la matriz de la Iglesia Católica. ¿Cómo nosotros podemos confiar entonces en esos libros, materiales didácticos con los cuales estamos formando a los hermanos en las congregaciones? El propósito de hacer este comentario es para que nosotros asumamos una responsabilidad. Amados hermanos, pastores, maestros, evangelistas, profetas, asumamos la responsabilidad que pesa sobre cada uno de nosotros de revisar nuestros materiales y comprobar que estos sean bíblicamente aprobados. Honestamente, yo he encontrado algunas cosas que no son bíblicas, que tienen desviaciones en la interpretación. Y hablo a los ministerios de forma general. Llámese como se llame. Revisemos nuestros materiales de enseñanza. Olvídese de estar descargando materiales del internet. Olvídese de estar descargando los temas de enseñanza. Vamos a la Biblia. En estos próximos días es posible que haya una actualización de los materiales de enseñanza y van a circular por el internet y van a circular libros también impresos con nuevas interpretaciones. Tengamos mucho cuidado, hermanos y pastores, tengamos mucho cuidado con esos materiales. Volvamos a la Biblia, amados hermanos. Esa es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la verdad. La Biblia es la verdad. Luego de este comentario, amados hermanos, quiero continuar con el tema. Hasta el momento, los pasajes, los textos que hemos visto una serie de advertencias donde el Señor dice: tengan cuidado con los falsos profetas que se levantan. Tengan cuidado, dice el Señor. Pero esa no es la verdad total, amados hermanos. La Biblia nos sigue compartiendo más material. Cuando nosotros vamos a las cartas, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que el Señor, mire, sigue hablando al respecto a través de estos hombres, a través del ministerio de estos hombres. Y el Señor empieza a darnos una amplitud respecto al tema, porque está bien cuidarse de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos evangelistas, de los falsos apóstoles. Está bien cuidarse, porque sí los hay.
Pero la Biblia también nos habla de verdaderos hombres y mujeres de Dios que dan evidencia. Su testimonio dice y aprueba lo que dicen con su boca. El Señor quiere que nosotros probemos, hermanos, que tampoco nos vayamos a tragar todas las cosas así como se nos están diciendo, como se nos están declarando. El Señor quiere que nosotros vayamos a las Sagradas Escrituras, porque allí podemos encontrar la verdad. Olvidémonos de juzgar apresuradamente, hermanos. Muchas veces juzgamos sin tener conocimiento. Y eso obviamente trae consecuencias bastante serias. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a las cartas del apóstol Pablo, nosotros nos damos cuenta que el Señor ha provisto dones ministeriales. Y cuando nosotros revisamos acerca de estos dones, nos damos cuenta que estos son dados por Dios para cumplir el mismo propósito que nos habla en Efesios capítulo 4, para la edificación del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, voy a leer desde el versículo 1 para que luego nos detengamos en la parte que queremos destacar. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Mire que allá nos lleva para que nosotros vayamos meditando que todos estos dones son para brindar un correcto funcionamiento del cuerpo, o sea, la iglesia. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Nos está hablando que hay un don de profecía. Nos está hablando que hay un don de profecía. Y este don de profecía es necesario para que nosotros podamos ser edificados en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y este don maravilloso que el Señor concede a la iglesia es necesario para que nosotros podamos ser muchas veces corregidos. Porque hay personas que de repente no están leyendo la Biblia. Hay personas que no se están congregando regularmente. Y son formas como Dios está hablando a través de la palabra escrita o de la palabra predicada. Hay personas que no están teniendo este sustento espiritual. Entonces se hace necesario, mire, que esta provisión de este don de la profecía. Luego vamos a 1 Corintios capítulo 12 y encontramos que se aborda el tema nuevamente acerca de los dones espirituales. Y el capítulo 12, versículo 5 dice:
y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Porque ministerio significa servicio. O sea, estos ministerios están diseñados y son provistos a cada uno de los hermanos con el propósito de que con estos se sirva a la congregación, no para servirse, eso sí, no para servirse, no para lucrarse. Los dones que Dios pueda proveernos y suplirnos son para servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Vamos a ver el versículo 10. Dice: a otro le es dado el hacer milagros, a otro profecía. Mire que nos vuelve a hablar del ministerio de la profético, o sea, del don de profecía. Y en este capítulo 12 se nos habla acerca de los otros dones que el Señor ha repartido a la iglesia. En el capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, nosotros vemos que se vuelve a abordar, o más bien se continúa respecto al tema. Desde el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, se nos habla acerca de los dones y los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que procuremos los dones mejores, pero sobre todo el de profetizar. O sea, Pablo está viendo que de repente es necesario este ministerio. Y dice, entre todos los dones que Dios imparte a la iglesia, procuren tener el don de profecía. Y nos dice que también tiene un propósito. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que es necesario el ministerio de la profecía para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, para la edificación, la exhortación y la consolación. Es una necesidad, hermanos. Entonces podemos ver que efectivamente el ministerio profético está vigente en la actualidad. Pues aquí le está hablando, no le está hablando a Juan el Bautista, está hablando para la iglesia, le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Es necesario, hermanos, que hombres y mujeres de Dios procuren, como dice el apóstol Pablo, procuren este tipo de dones, el de la profecía. Sabe que hoy se levantan muchos, se levantan dando mensajes como si fueran de parte de Dios. Se levantan hombres y mujeres publicando mensajes, y muchos de ellos son falsos. No vienen de parte de Dios. Mientras tanto que la iglesia está callada, a quienes Dios ha designado estos ministerios, la iglesia está callada. En estos tiempos, amados hermanos, es necesario, mire, que hombres y mujeres de Dios estén alertando, hombres y mujeres de Dios estén anunciando. ¿Cómo será posible que hoy los hermanos de las congregaciones
están consultando las profecías de Nostradamus. Están consultando las profecías de San Malaquías. Están escuchando profecías de videntes, o sea, brujos, en otras palabras. ¿Sabe cuál es la razón? En primer lugar, no van a las iglesias a alimentarse de la palabra, del mensaje de la palabra. No leen sus Biblias en sus casas, no tienen el hábito de la lectura, el estudio y la meditación de la palabra. Y carecen las congregaciones de este don. Por eso la gente, mire, por negligencia, por pereza, por rebeldía, está corriendo a escuchar las profecías de estas personas. Y quieren encontrar respuesta a las situaciones que se están viviendo. Y terminan perdidos, errados, confundidos, porque no han consultado las verdaderas fuentes. No han consultado la verdadera fuente, que es la palabra del Señor. Ahora, aunque sí existe tal ministerio de la profecía, porque no vamos a negar que hay hombres de Dios que están predicando, hermanos, están hablando, están alertando, están abriendo los ojos, los oídos del pueblo, porque estamos viviendo tiempos bastante críticos. Son tiempos decisivos, hermanos. Lo que ocurra, las decisiones que toman los gobiernos en este tiempo, son decisiones, hermanos, de mucho peso. No crea usted que las toman así como por casualidad. Son decisiones de mucho peso. Poco a poco estamos llegando. Mire esos tiempos que anunció el Señor y que anunciaron los santos profetas del Señor. Poco a poco estamos llegando a ver el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, las profecías del Apocalipsis. Poco a poco estamos llegando. Entonces, aunque existe el ministerio profético según la Biblia, porque vuelvo, cuando el Señor Jesucristo dijo, porque la ley y los profetas eran hasta Juan, entonces nos da a entender que cabe la posibilidad de que se extienda tal ministerio profético. Efectivamente, lo que dice el Señor ahí es que se marca un nuevo tiempo y Él constituye hombres y mujeres dotados con este ministerio precioso de la profecía. Se marca un nuevo tiempo, hermanos, pero también nos advierte el Señor que no creamos a todo espíritu. Mire el versículo que tenemos allí en pantalla. Dice, asimismo, los profetas. Mire que es un consejo que da el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14, 29. Y dice, asimismo, los profetas. O sea, ¿cómo se le llama a una persona que tiene un don de profecía? Dice el apóstol Pablo, profetas. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, pero note esto, y los demás juzguen. Los profetas hablen y los demás juzguen. Porque tampoco es que vamos a estar ahí, hermanos, prestando oído a cualquiera que sale hablando y diciendo que tiene un mensaje profético. Tampoco vamos a caer en estos errores infantiles. Pues consideremos las palabras del Señor Jesucristo y las multitudes de advertencias que los apóstoles, miren, nos declaran
a través del Nuevo Testamento. Jesucristo claramente dijo: cuídense de los falsos profetas que han de venir a ustedes vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Y esa advertencia sigue vigente, porque Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice: porque se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Estos tiempos que estamos viviendo se prestan mucho para que esos falsos profetas salgan a las congregaciones, salgan ahí mezclados en campañas evangelísticas, salgan a través de las redes sociales, que salgan a través de la televisión para engañar y para confundir y para aprovecharse de aquellas personas que les escuchan. Tomemos en cuenta las advertencias. Mire usted lo que dice este versículo que usted puede ver en pantalla. Asimismo, los profetas hablen, pero los demás juzguen. Es necesario. Usted no crea que está pecando cuando dice usted: bueno, vamos a considerar lo que he escuchado a través de este profeta. Vamos a considerarlo. No está pecando, hermano. No está pecando. El Señor, mire, da esa libertad y ese derecho que no debe ser violentado por nadie. Juzgar las profecías. No crean a todo espíritu tampoco, hermanos. Consejo que encontramos en la palabra del Señor: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Yo quiero hablarle acerca del discernimiento, para que usted no salga diciendo: ay, pero es que yo no sé cómo probarlos. Mire, hay tres formas como nosotros podemos conocer. O sea, hablando del discernimiento, desde el principio dice la palabra, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, dice la palabra que estos conocieron el bien y el mal, o tuvieron la ciencia, o sea, el conocimiento del bien y del mal. Por lo cual Dios habla en Deuteronomio y dice: a los cielos pongo por testigos que he puesto delante de vosotros el bien y el mal. ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? De que nosotros podamos, mire, con un entendimiento claro, con esa capacidad de escoger lo bueno y rechazar lo malo. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Hay naturalmente en nosotros la capacidad de identificar entre el bien y el mal. Podemos identificar entre lo falso y lo verdadero naturalmente. Otra forma como nosotros podemos tener esta capacidad de reconocer es a través del conocimiento adquirido. Cuando usted conoce lo que declara la Biblia respecto a todos los ministerios, entonces nosotros podremos identificar si algo o alguien es verdadero o es falso, por medio del conocimiento adquirido. Si usted conoce lo que dice la Biblia respecto al ministerio profético, entonces usted no se va a apresurar a juzgar, a criticar y a rechazar lo que está escuchando, porque usted lo mide primeramente por el conocimiento adquirido a través de la palabra. Y la tercera forma es a través de un don de discernimiento de espíritus. Mire que tenemos amplitud para que no nos dejemos engañar y para que podamos nosotros juzgar
con justo juicio. Ahora, ya para concluir, pues nosotros podemos revisar el tema que hemos presentado en esta hora. Dice, ministerio profético, ¿es real o falso? De acuerdo a lo que hemos estudiado, podemos decir, es real. El ministerio profético está vigente en la actualidad. Hay verdaderos profetas de Dios. Hay verdaderos hombres y mujeres de Dios ejerciendo ministerio profético. Pero no olvidemos la advertencia del Señor. Cuídense de los falsos profetas, porque esos también están entre el pueblo y están hablando, no están callados. Cuídense y cuidémonos de los falsos profetas. Dios bendiga a aquellos hermanos, hombres y mujeres que tienen estos ministerios y los ejercen. Que Dios los bendiga. Yo los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les digo, amados hermanos, guardémonos todavía en integridad. No permitamos que venga contaminación ni de carne ni de espíritu, para que podamos ser verdaderos hombres y mujeres de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. No nos olvidemos de esa responsabilidad. Es necesario los ministerios para que podamos contribuir con este propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Es una labor muy hermosa, muy valiosa, que el Señor ha encomendado sobre nuestros hombros. Que el Señor bendiga a cada uno de los pastores, evangelistas, maestros, profetas. Que el Señor les bendiga grandemente. Amados hermanos, espero que hayamos quedado claros respecto a este tema. Si tienen preguntas, pues déjennos ahí sus comentarios. Vamos a estarlos leyendo y vamos a estar dando respuestas. Pero sobre todo les recomiendo, lea la Biblia. Lea la Biblia, porque allí encontramos la verdad absoluta. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les guarde. Y vamos a compartir en un próximo programa. Tengan todos un feliz día. En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas,